Buenos días, mi grupo está conformado por Angie Caterine Fetiva Serrano y quien les habla, Aura Milena Nocobe Pineda. Nuestro tema de investigación fue sobre los feminicidios en Colombia en el año 2019. Las cifras recopiladas y estudiadas en el presente trabajo contienen información importante con respecto al número de casos detectados de feminicidios a nivel nacional, mensualmente y anualmente, así como las cifras por departamentos y por edades de las víctimas para 2019. La información fue obtenida por medio de los reportes de medicina legal y recopilada por el Observatorio de Feminicidios Colombia a lo largo del 2019 dentro del país. Para tal fin, aplicamos algunos fundamentos y conceptos útiles de la estadística y así poder fortalecer el proceso de formación profesional. En primer lugar, en lo referido al número de casos de feminicidios detectados a nivel nacional durante cada mes del año 2019, se muestra en la figura 1. Para estos datos se encuentra que el mes con mayor número de casos registrados es el mes de mayo, con una moda de 70 casos. Luego se estima que el promedio de casos mensuales para el año 2019 es de 47,5 casos por mes, cifras que resultan alarmantes pues nos indican que al menos una mujer muere diariamente, bajo las instancias de lo que se considera un feminicidio en Colombia. Por otro lado, es importante analizar el número de casos de feminicidio por departamento en Colombia, y para ello empleamos el siguiente histograma. Como pueden observar, se describe este fenómeno desglosado por departamentos en 2019. Allí se puede observar que los departamentos con mayor frecuencia de casos de feminicidio son Antioquia y Valle del Cauca, teniendo como moda 80 o más casos entre sí. También es importante mencionar que departamentos como Chocó, Putumayo, Guaviare y Arauca son los que reportan un menor número de casos, y contando que departamentos como Bichada y Amazonas no registran ningún caso dentro de los reportes. Ahora, de acuerdo con la información proporcionada, se encuentra que la variable de edades para las víctimas de feminicidio durante el año 2019 en Colombia oscilaba entre un rango de 2 y 89 años de edad. Sin embargo, debido a que existe una categoría de edad denominada desconocida, con un número de datos de 168, el análisis de los datos cuantitativos se realiza por separado, haciendo uso de un número total de casos de 402. Donde se reporta la edad de la víctima. La estadística descriptiva de este conjunto de datos se realiza por agrupación, es decir, se construyeron 9 intervalos atendiendo a la ecuación de Sturges para desarrollar la tabla de frecuencias y para determinar la moda, la media y la mediana del conjunto. La tabla que estamos viendo corresponde a la tabla de frecuencias, donde se relacionan los intervalos del conjunto numérico de edades y se agrega una décima categoría para involucrar la edad desconocida para las víctimas de feminicidio. Continuando con el número de casos por edad de las víctimas de feminicidio en Colombia y teniendo en cuenta las ecuaciones para datos agrupados, encontramos que la moda del conjunto de edades de las víctimas es de 25,2 años. La media o promedio es de 33,2 años y la mediana es de 28,8 años. También podemos sugerir que la distribución de los datos es asimétrica a la derecha y que la varianza asociada a los datos agrupados de las edades es de 25,4 años y su desviación estándar es de 15,9 años. Podemos concluir de estas medidas de dispersión que la diferencia de edad entre las víctimas de feminicidio es completamente heterogénea y hay mucha dispersión dentro del rango de edades en los casos de estudio. Planteamientos a partir de la información sobre los feminicidios en Colombia durante el año 2019. Primero, normalización de datos. Durante el mes de enero del 2018, el primer caso de feminicidio registrado en Colombia sucedió en el departamento de Antioquia. La víctima fue una joven de 22 años quien camino a su casa después de su jornada de estudios en la Universidad de Antioquia fue atacada con un arma de fuego. La primera víctima de un feminicidio en el 2019 fue una señora adulta de 41 años atacada mientras estaba en su casa. Si para el año 2018
la media de la edad de las víctimas de feminicidio fue de 25,3 años y la desviación estándar de estos mismos datos fue de 13,3 años. ¿Quién tenía más probabilidad de ser víctima de un feminicidio? ¿La primera víctima del 2018 con 22 años o la primera víctima del 2019 con 41 años? Dándole solución a los dos anteriores casos, vamos a determinar qué víctima tenía mayor probabilidad de morir por feminicidio. Vamos a tener en cuenta los siguientes datos. La edad para cada una de ellas. En el primer caso, 22 años y en el segundo caso, 41 años. Sabemos que la media para el 2018 fue de 25,3 años y la media para el 2019 fue de 33,2, como lo pueden observar en la diapositiva. La desviación estándar en el 2018 fue de 13,3 años y en el 2019 de 15,9 años. Por lo tanto, vamos a calcular el coeficiente Z. Para esto vamos a tomar la edad de la persona, en este caso 22 y 41 años, le vamos a restar la media del año y lo vamos a dividir por la desviación estándar, obteniendo así menos 0,25 para la primera víctima y 0,49 para la segunda víctima, encontrando que la segunda víctima tiene una mayor probabilidad de morir con 42 años. Segundo, distribución normal. Las estadísticas en años anteriores han dejado en evidencia un incremento en los casos de feminicidios entre mujeres de los 20 y los 35 años, es decir, mujeres jóvenes, principalmente como víctimas de sus parejas sentimentales. ¿Cuál es la probabilidad que tienen estas mujeres de este grupo teniendo en cuenta las estadísticas del año 2019? Vemos en el límite inferior tenemos la edad de 20 años, con una media de 33,2 años, una desviación estándar de 15,9 años, un valor de Z de menos 0,83 y el área en la curva de distribución normal de un 20,33%. En el límite superior tenemos la edad de 35 años, con una media de 33,2 años, una desviación estándar de 15,9 años, un valor de Z de 0,11 y el área en la curva de la distribución normal está en 54,38%. De esta manera, el área comprendida entre los dos límites será de 0,5438 menos 0,2033. Esto da un resultado de 0,3405. Entonces, las mujeres que tienen edades comprendidas entre los 20 y los 35 años tienen una probabilidad del 34,05% de ser víctimas de un feminicidio. Ahora vamos a determinar el intervalo de confianza para el presente estudio que estamos realizando. Para esto, decidimos hallar el intervalo de confianza para un nivel de confianza del 95%, teniendo en cuenta que lo vamos a hacer para la edad de las víctimas. Hablaremos de 402 casos puntualmente. Para esto debemos contar con la edad promedio de las víctimas, que se ve representada en la diapositiva como 33,2 años. También debemos contar con nuestro coeficiente para un nivel de confianza del 95%. Este lo ven reflejado en la diapositiva como 1,96. Y debemos contar con nuestra desviación estándar de 15,9 años. Y así calculamos nuestro intervalo de confianza que nos concluye que el 95% está entre 31,65 años y 34,75 años. Encuesta. Finalmente, ante los vacíos de información que se tienen con respecto a la detección de casos de feminicidio a nivel nacional, así como los diferentes atributos de los individuos, se pretende realizar una encuesta para los departamentos de Vaupés, Leticia y Chocó. ¿Cuál será el tamaño mínimo de la muestra poblacional en cada departamento? Se quiere una confianza del 99%. Y las cifras de población y composición por sexo se adoptan del censo 2018 en Colombia. En Chocó encontramos que la población es de 534.826 personas. Entonces P sería 47,89% y Q sería 52,11%. Se realizó el respectivo cálculo
y se encontró que se requiere una muestra poblacional mínima de 36.983. En Vaupés, la población es de 40.797 personas. P sería 41,25% y Q sería 58,75%. Entonces, se requiere una muestra poblacional mínima de 19.830. En Amazonas, encontramos que la población es de 76.589. P sería 55,31% y Q 44,69%. Entonces se requiere una muestra poblacional mínima de 25.996. Y bueno, ya para terminar tenemos las conclusiones. Nuestra primera conclusión es: se realizó el estudio estadístico descriptivo de los datos relacionados con los casos de feminicidios reportados para el año 2019 en Colombia, estudiando principalmente la variable de edad. Con respecto a esta, se encuentra una media de 33.2 años con desviación estándar de 15.9 años. Nuestra segunda conclusión es: se hizo uso de todos los fundamentos y conceptos estadísticos estudiados para darle lugar al estudio de un caso de aplicación real. No obstante, se plantearon diferentes escenarios, problemas en el contexto de los feminicidios para darle aplicabilidad a todo lo aprendido. Y nuestra tercera y última conclusión es: el feminicidio en Colombia es un fenómeno preocupante, pues por causa de este murieron 570 mujeres en el 2019. Según reportes oficiales, cifra que estima puede ser mucho mayor, especialmente en zonas rurales o de poca presencia del Estado. Muchas gracias.